Yo creo que siempre que se quiere dejar un mensaje que perdure, o sea, que prenda en la gente, no solamente se necesitan las palabras, sino se necesitan los ejemplos. Es decir, un ejemplo, como dicen los chinos, vale más que 1000 palabras. O sea, una foto vale más que 1000 palabras. Un ejemplo vale más que 1000 palabras. Y hablar de ejemplos está jodido decir, este es un ejemplo, esto es otro ejemplo. Sobre todo en este momento donde ha sido tan devaluada la palabra. Entonces hoy, si quieres dar un ejemplo, tiene que ser un hecho concreto. Es decir, este es un ejemplo para que quede y perdure en el tiempo y las generaciones venideras tengan una referencia seria, cierta, verdadera. Y no te creas, no es fácil, todo el mundo hoy la parla, pero profundamente ejemplos es muy difícil, sobre todo en política. El campo político es un campo de una gran mentira, un gran edificio de humo. Entonces los políticos generalmente no están interesados en lo que predican, o sea, ellos llegan por el poder, generalmente, no todos, no puedo tampoco generalizar. Pero ¿por qué tanto prolegómeno por el ejemplo? Porque fíjate que está ocurriendo una cosa muy grande, muy importante, en un país de los nuestros, o sea, de los nuestros, latinoamericanos, o sea, donde los latinoamericanos nos miramos con recelo, porque ha sembrado mucha inquina y mucha duda, se ha sembrado a lo largo del tiempo mucha desesperanza en todo lo que sea latinoamericano. Entonces ya casi nadie cree, o duda. Entonces ahora, ejemplo, por eso te hablaba de ejemplo, López Obrador acaba de decir que los altos funcionarios de su gobierno, voluntariamente, y lo pone en evidencia el presidente, van a ser muchos los que van a poner voluntariamente el aporte, van a aportar el aguinaldo, o parte del aguinaldo, para una gran obra, Hay 80 hospitales en zonas marginadas, zonas pobres, zonas socialmente alejadas de los centros poblacionales grandes, las grandes ciudades. Pero México es un país con una extensión rural muy amplia y hay hospitales rurales, en este caso de una organización del gobierno, que creo que es el ISSSTE o algo así, no sé cómo se llama, Instituto del Seguro Social y demás, que están en pueblos remotos y que carecen de varias cosas, pero mirá vos lo que te digo el ejemplo, López Obrador acaba de personalmente recorrer hace unos 4 o 5 meses atrás, uno por uno todos esos hospitales, 1 o 2 por día. O sea, recorrió los 80 hospitales para ver in situ, a ver cuál era la problemática. Ni siquiera mandó un funcionario. Él lo hace así. Y claro, ahora está proponiendo, ayer lo confirmó, que todos los empleados, los funcionarios, más que empleados no, funcionarios del gobierno, si quieren, si son amables, si se sienten convocados, que donen su aguinaldo. ¿Qué va a hacer con el aguinaldo? Va a comprar 80 ambulancias con todas las tecnologías de última generación y se los va a poner a esos pueblos. ¿Qué significa eso? Ahí tenés el ejemplo. Ese es el ejemplo. Un gobierno, un presidente que se ocupa del último rincón de su país y que convoca a todo el staff, o sea, todo el equipo de su gobierno, para que comprendan la problemática. Lo pudiera hacer el gobierno, el Estado lo pudiera, pero no, acá lo que cunde, o lo que debiera cundir, es el ejemplo. Es decir, que la población, o que el dirigente, que el que protagoniza la conducción del Estado, se involucre con el bolsillo. Como decía Perón, la vértebra que más duele es el bolsillo. Entonces,
el hecho de convocar a todos los funcionarios, y ya ayer habló en su mañanera, que ya tienen el presupuesto. O sea, ya acaban de pagarlo, lo están pagando, lo van a pagar estos días. Ya está todo comprometido que ya tienen recaudado. De buena fe. Mirá vos qué maravilla. El valor de 80 ambulancias. Yo calculo que cada ambulancia debe valer por lo menos, porque me imagino cómo son, y unos 80 a 100 mil dólares, porque tienen todo un equipo. O sea, no es la ambulancia, no es el carromato, sino con todo su equipo. ¿Por qué? Porque en las emergencias, la ambulancia, sobre todo en los lugares apartados, cumple un rol fundamental entre la vida y la muerte. O sea, imagínate un infartado, va a una ambulancia y no es lo mismo que llevarlo en un auto, o llevarlo en un ómnibus, o en un colectivo, o en un camión, o lo que fuere. De inmediato a la ambulancia, en primer lugar, llega personal profesional, médico, enfermeros y demás. Tienen todos los equipos de emergencia, en el caso, por ejemplo, estoy hablando de un infarto, por ejemplo, que es generalmente lo más dramático que ocurre. Y llega la ambulancia a la región, al sitio, y sobre ese momento se atiende. O sea, es una actitud extraordinaria en salud pública. Me hace acordar a Carrillo. Si Carrillo me está escuchando en algún rincón, él sabe que de esto él entendía muchísimo y sabía mucho y habló y dejó muchos ejemplos, pero hay muchos peronistas olvidadizos que se han olvidado del doctor Carrillo. Pero bueno, yo quería comentarles esto porque a través de lo que uno observa, a veces esto muchos lo sabían a lo mejor, pero yo coincido en que habrá muchísimos de los nuestros y en toda Latinoamérica que nos ven, que no creo que haya muchos ejemplos de muchos gobiernos, y no estoy hablando solamente del gobierno argentino, de muchos gobiernos de Latinoamérica, que no creo que tengan la grandeza, los funcionarios. Claro, siempre tiene que haber alguien que conduce, que dirige, que es el que convoca, que el que llama al ejemplo. Yo no sé si nosotros alguna vez hemos tenido algún llamado de los funcionarios nuestros que hagan un desprendimiento, porque se entiende que un tipo que llega, o una persona, un ciudadano que llega a un alto puesto, tiene un sueldazo. Ya sean jueces, fiscales, ya sean diputados, senadores, ya sean funcionarios de los ministerios, ministros, en fin, tienen un sueldo y además tienen mucha prebenda, mucha ayuda en el asunto viaje, en el asunto gastos de representación, en fin, tienen mucho rebusque. Que se desprendan de un sueldo, que es un sueldo extra, el aguinaldo, para una obra de tamaña dimensión y de tamaña envergadura, y es una actitud extraordinaria y un gran ejemplo. Y entonces cuando nosotros empezamos a ver que culminan esos ejemplos y que al culminar exitosamente quedan como reflejo de que la patria es el otro. O sea, vos debés haber oído mucho ese discurso en la Argentina, sobre todo en el tiempo del kirchnerismo. La patria es el otro. Y entonces uno se pregunta, si la patria es el otro, ¿por qué hay tanta gente marginada en este momento que la patria, si es el otro, debió estar protegida? O sea, no debió caer en el abismo que cayó, o fue descuidada, o fue descuidado que cayera, o hubo impericia e incapacidad. Es decir, cuando vos tenés un proyecto de gobierno, porque de eso se trata, y estás gobernando, y estás cumpliendo realmente a rajatabla tu proyecto político, social, económico, en fin, creando fuentes de trabajo, teniendo resuelto el problema de la salud, teniendo resuelto el problema de la educación, en fin, todo lo requerido que un gobierno exitoso, o por lo menos lógico y comprometido, está realizando. Cuando un gobierno de esa medida, por más discurso que tenga, pierde las elecciones, y ahí es
ahí es la realidad. Te está diciendo que la gente, que el pueblo, no le llegó lo que el gobierno dice o prometió o estaba realizando. No fue suficientemente efectivo. Cristina pierde el gobierno en el 2015 y entonces todo el mundo lo va a cargar en el accionar político. Incluso yo he calculado y he dicho que por culpa de Massa se perdió el gobierno. Pero más allá de eso, que debe ser, que es cierto, acá te está marcando una falencia de que quien gobernaba tenía deudas pendientes con la población, por eso la población optó por votar por otra opción. Entonces cuando ocurren estas cosas, no es solamente la culpa del funcionario, sino la culpa de un proyecto político. Es decir, tenemos que, no les va a gustar, conmigo siempre se enfrentan, porque yo no tengo compromiso, les puedo decir esto. Si yo tuviera compromisos con la Cámpora o con el Kirchner o con Alberto Fernández o con Cristina, yo tendría que callarme la boca. Pero si se perdieron esas elecciones en manos de un pirata, de un tipo que llegó sin proyecto, sin nada, como era Morales, con un rejuntado, como era Macri, como llegó Macri con un rejuntado, y no propuso nada, propuso bombas de humo, que lluvia de inversiones, que vamos a tirar manteca al techo todos los días, que todo el mundo va a vivir una fiesta, todas mentiras. Y entonces el gobierno que estaba, que era Cristina, que era un gobierno que estaba realizando trabajo, obra, estaba gobernando, estaba haciendo muchísima acción y mantenía fuentes de trabajo y mantenía estabilizada la economía, sobre todo en la parte económica. Estaba equilibrada estaba la economía. Sin embargo, por impericia, como digo, por incapacidad de los funcionarios, se pierde el gobierno y cae el país en un abismo, como cayó con Macri. Entonces, recuperar eso, fíjese lo que está costando ahora. O sea, un error de concepción, un error de manejo estratégico de la política produce un desamparo para la población. Y ahora hay que empezar de nuevo prácticamente y no se sabe de dónde. Y además hay que pagar o reparar todos los daños que hizo este gobierno que acaba de pasar. Y agregar a eso la pandemia. Entonces, cuando en el mundo se presenta un ejemplo como este, nosotros debemos abrir bien los ojos, porque cada actitud de un gobierno del lugar que fuere, que hace actos de grandeza, o el que conduce obliga a sus funcionarios, no digamos obliga, porque López Obrador no obliga, pero persuade, se parece mucho a Perón, la persuasión. Es un ejemplo, y es un ejemplo que hay que destacar, y es un ejemplo que hay que admirar, no molestarse, como muchos de ustedes se sienten molestos, siempre hablas de México. Yo hablo de ejemplos. Si Haití fuera un ejemplo, si Bolivia fuera un ejemplo, si, en fin, yo te hablaría de ejemplos, porque nosotros con la mayor grandeza que carecemos nosotros es la humildad para aceptarlo. Sí, de verdad, a nosotros no nos gusta que nosotros sean ejemplo y que nosotros no lleguemos siquiera ni a la medida. O sea, México para nosotros es un ejemplo digno de admiración y respeto. Y yo te lo comento porque se podía haber dado en Argentina también. O se pudiera dar, todavía estar a tiempo en Argentina. Imagínate que Alberto Fernández o Cristina llamara a un acto de grandeza y con un objetivo claro diga vamos a invertir el aguinaldo de todos los funcionarios públicos que quieran participar, no obligarlos, no, para nada, que quieran participar en este proyecto, ponerle que haya un proyecto de 100 millones de dólares y entre todos los funcionarios, si falta algo, lo pone el Estado. ¿Te imaginas lo que podríamos hacer? En fin, te lo dejo para que lo pienses, porque uno solamente pensando y teniendo la atribución de proponer, ya está haciendo cosas. Si nosotros pudiéramos hacerlo, quizás lo haríamos ya. Nosotros solamente damos sugerencias, o sea, emitimos señales, somos los mensajeros, somos como el cartero. El cartero puede llevar una carta y puede llevar una tristeza enorme, puede llevar una alegría terrible. A lo mejor cuántas veces en una carta haya llegado una herencia de una estancia,
o haya llegado la muerte de un ser querido. Entonces el mensajero no lo tomes como referente definitivo, el mensajero es eso, uno que lleva mensaje. Y este es un mensaje. Y quizás sirva, quizás nos sirva a nosotros si empezamos a transitar el camino de la verdad, el camino de la justicia, el camino del equilibrio, y dejamos de escuchar a estos falsos profetas que todos los días mienten y mienten y mienten y no tienen claro nada, no tienen nada en claro porque no tienen proyecto. Si cuando no tenés proyecto, no podés, por más parola, por más cotorreo que tengas, si no tenés un proyecto, nos mostrás que no estás en capacidad de estar en el puesto que te han puesto. En fin, mañana nos volvemos a ver, por supuesto, estamos construyendo, estamos trabajando, y somos muchos, porque no es que soy yo, ya te dije, yo soy solamente un mensajero, pero el que la pone y que hace las cosas y que propaga y que comenta y que explica y que se la juega, sos vos. Vos sos el tipo que realmente ustedes son. Y un agradecimiento a los mexicanos que, la verdad, que están siendo un gran ejemplo y eso hay que agradecerlo incluso. Hay que agradecerle a los mexicanos el ejemplo y la envidia que producen con el presidente que tienen. En fin, te mando un abrazo y por supuesto mañana nos volvemos a ver.